Y después de hablar un ratito de política con el ex gobernador Víctor Félix Revillo, nos metemos en la actualidad en este caso de los trabajadores de la administración pública, trabajadores judiciales. ¿Por qué? Hay mucha... la gente, los trabajadores, uno recorre fiscalía, Palacio Judicial y preguntan, ¿qué va a pasar, Carlos? ¿Qué va a pasar, Fornés? ¿Cómo estamos? La ley jubilatoria, nos están descontando. Estamos mal, estamos preocupados. Para eso quisimos hablar, vamos a hablar con todos los dirigentes gremiales también. Juan Pablo Lagela, secretario general de los trabajadores judiciales aquí en Santa Fe. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Y bueno, para nosotros una oportunidad de hacer conocer lo que ocurre, lo que pensamos y bueno, las propuestas que tenemos. ¿Se sorprende en Lagela con esto que está pasando entre el gobierno provincial y los trabajadores judiciales? Mira, yo creo que la agresión del señor gobernador al Poder Judicial y en particular a los trabajadores y trabajadoras judiciales es parte de una política de gobierno en donde nos escanean, parece, a todos los sindicatos, a todos los convenios colectivos, como si fuéramos los responsables de una situación que no lo supimos o no tenemos por qué ser víctimas de decisiones políticas, en las cuales entiendo básicamente la primera de ellas es una política para vaciar el Poder Judicial, no solamente en la cobertura de magistrados, fiscales y defensores, sino en el caso particular nuestro, en la no cobertura de empleados que, habiendo rendido hace más de 3 años, no le firma el decreto al gobernador. Ahora en el mes de octubre están por cumplir 1 año propuesta de nombramiento de la Corte en uso de sus facultades constitucionales y el señor gobernador, por un capricho, o vaya a saber cuáles son las razones que lo motivan, no firma esa propuesta. Por lo tanto, todas las reivindicaciones incluso han quedado detrás de la dignidad. Y hoy estamos luchando por la dignidad de los trabajadores, por la dignidad de los derechos laborales, que entiendo yo nos quieren llevar a 40, 50, 100, 70 años atrás y nosotros no lo vamos a permitir. A mí me pasó, uno es un poco conocido aquí en Santa Fe por los medios de comunicación, uno recorre los juzgados, las fiscalías para buscar información y hace un tiempo, cuando se suspendió los ingresos de los concursos, gente que se había preparado durante mucho tiempo para esos concursos, llorando me dice, Fornés, me dice, se suspendieron, ¿sabe algo usted si va a haber de nuevo concurso? Estuvimos más de 1 año preparándonos para esto, para este concurso, en forma, con mucho esfuerzo, transparente, porque está bien que haya concursos y que nos podamos preparar, pero que se suspendan porque sí. No solamente eso, Carlos, vos fijate que hay gente que rindió hace 3 años que nadie sabía que Puyaro iba a ser gobernador. Entonces no hay especulación acá. Acá hay un capricho, es una decisión política. No cubre vacantes de ingreso, no cubre la promoción y ascenso del personal, ni cubre cargo de funcionario, que como muy bien dijiste vos, están llamados, son concursos públicos abiertos, donde participan todos los ciudadanos santafesinos, y eso se agrava con la no cobertura de los magistrados, de fiscales y defensores que sobreexige el funcionamiento del Poder Judicial. Realmente el señor gobernador no solamente que no firma estos decretos, sino que atenta contra la independencia del Poder Judicial. Y la independencia del Poder Judicial no son privilegios, es una división de poderes que viene de la época de Montesquieu para los contrapesos, que realmente, evidentemente, el señor gobernador o no lo leyó, no le interesa y quiere generar zozobra y angustia en los sectores más débiles del Poder Judicial, que son los trabajadores. ¿Ustedes ven que puede haber un avasallamiento a otros poderes del Estado? Y yo creo que sí. Y lo digo básicamente, te voy a dar un ejemplo. Están las vacantes de los fiscales, para ya sea titular o de adjunto. En vez de cubrir definitivamente
el cargo de fiscal, llama concurso de subrogante de fiscal. ¿Por qué no lo cubre definitivamente? Porque los quiere manipular. Quiere manejar la acción penal. Yo no creo que sea por eso. No sé. Y yo creo que sí, porque la Ustedes conocen más. Sí, yo creo que la respuesta es esta. Porque lo que tendría que hacer Puyaro, en uso de sus atribuciones legales, es llamar a concurso por el Consejo de la Magistratura y proponer que tal persona sea designada fiscal en manera definitiva. Y después, ese fiscal estará sujeto a un proceso disciplinario con la auditoría o con la propia legislatura. Pero no tener una persona subrogando 3 o 4 años para ver cómo se porta, a ver lo que hace. Entonces ahí está atentando contra la independencia del Poder Judicial. Es verdad que sí, a ver. Y te doy otro ejemplo. Por ejemplo, para los cargos transitorios de fiscales, por un decreto del gobernador Lichi, que es el antecedente de la resolución de la fiscal general, al momento de evaluar quién hace el reemplazo, pone como evaluador a un representante del Poder Ejecutivo. Es una intromisión inaceptable que no lo permite ni la Constitución Nacional ni la Constitución Nacional del Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial. Esa es la que te estoy diciendo. Y la cobertura de los vacantes de los juzgados, que sobreexige a los demás juzgados, no solamente a la labor y el trabajo y el compromiso de magistrados, sino de funcionarios y empleados. Entonces, yo entiendo que hay una política de vaciamiento del Poder Judicial, lo quieren cooptar, y realmente, bueno, el Poder Político va a tener que dar respuesta de eso, y nosotros desde el sindicato, porque esto es David y Goliat, lo más humilde, estamos denunciando una situación que muchos la ven, no dicen nada, pero nosotros lo hacemos pública. Y esto se va a materializar mañana, Carlos, en una asamblea provincial, A ver. en donde el sindicato va a mocionar un paro de actividades sin asistencia para el jueves próximo. Que esperemos tengamos un tribunal vacío para que tomemos conciencia de una política realmente persecutoria del señor Puyaro a los trabajadores. Porque el señor Puyaro escanea los convenios colectivos de los trabajadores, pero no escanea cuáles son las inversiones del RIGI. No queremos, por ejemplo, una nueva forestal, donde aquellos que evadieron, o el dinero de la trata de personas, o del narcotráfico se depositan en estas cuentas de blanqueo. Ahí sí lo permite o se adhieren a un RIGI. ¿Qué queremos, una nueva forestal acá? Ustedes están diciendo que este plan de inversión del RIGI que viene a nivel nacional y que adhiere la provincia tiene que ver con dinero espurio, dinero negro que podría venir. Bueno, esto no lo digo yo, esto es un blanqueo. El blanqueo no te preguntan dónde viene el dinero. Te abren una cuenta especial, hasta $100.000 se depositan. Después, bueno, ese dinero, la persona que lo realizó, no sabemos cuál es el origen, ingresa al mercado oficial. Ahora, mi pregunta es, y esto son palabras del doctor Olivares, que iba a escanear ese tipo de inversiones. Y a mí lo que me preocupa, a nosotros nos escanean. Cuando digo nosotros, digo el movimiento obrero. Nos escanean todos los convenios. Por ejemplo, en el tribunal ha quedado gente sin trabajo de la UOCRA. Se ha generado un conflicto social. Claro, pues se han Por ejemplo, el obra. edificio detrás de los tribunales no se termina. Pero bueno, pensemos cómo se termina. El MPA en Santa Fe alquila 6 o 7 edificios. La defensa 3 o 4. Por lo tanto, estamos hablando de más de 11 inmuebles alquilados en la ciudad de Santa Fe. Fíjense, ya que hablamos de eficiencia y eficacia, la cantidad de dinero que se puede ahorrar el Estado provincial terminando el edificio, que creo que está hasta un 70%, cosa que la licitó el gobierno provincial con el doctor Lichi, o no me acuerdo en qué momento. Entonces, a cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo y dar explicaciones. En particular, nosotros defendemos lo más humilde y lo más débil del Poder Judicial. No puede ser que un compañero o una compañera que rindió hace un año, el gobernador no le firme los decretos. Y en eso nosotros no vamos a bajar los brazos y lo vamos a denunciar públicamente. El gobernador tiene que firmar los decretos de ingreso del personal de servicio, del ayudante, del personal administrativo y la cobertura de los vacantes de los funcionarios que ganan un concurso, porque nosotros representamos a esos compañeros.
Es verdad, por ahí me lo cuentan en la calle, que no se ha pagado los retroactivos y aumentos como correspondía en los últimos meses. Bueno, muy linda, muy buena la pregunta. Fíjate, Carlos, que hoy toma valor la dignidad de la persona, este avasallamiento que hace Puyaro, que hacemos hincapié en los decretos y demás, pero no dejamos de lado también su política salarial, que es provocativa. ¿Y por qué le digo provocativa? Porque a los jubilados lo cobraron. Son retroactivos de mayo y junio, diferencia de aguinaldo, no son importes sustantivos, y de julio y de agosto. Lo cobraron los jubilados, pero los activos no. Ahora, pregúntate por qué. ¿Por qué? Y para mí son provocaciones. Porque se movilizaron la legislatura. ¿Ustedes rompieron la legislatura? Nosotros cuando fuimos a la legislatura fuimos básicamente por la reforma previsional. Claro. No por el tema de los retroactivos. Fuimos por la reforma previsional. El mayor daño en la reforma previsional son dos pilares. En primer lugar, es mentira el 82% móvil que estableció la ley. Ese es el peor daño. ¿Es mentira? ¿Por qué? Porque no se llega al 82. Hoy, ¿cómo se calcula el haber de un nuevo jubilado? Sea portero de la administración pública, sea vial, sea trabajador judicial, médico, sea docente, el que vos quieras. Se toma el promedio de los 120 meses, serían los 10 años. Se le quita un 20% como pilar solidario y se le adiciona el 50% del nivel 1 del salario de la administración pública, a los cuales hay que aplicarle una tabla del 70% con 30 años de servicio. Porque nosotros los trabajadores judiciales estamos en el régimen judicial. Bajamos del 72 al 70, menos el 20, te imaginas, no llegamos nunca. Y para tener el 82 de esa base de cálculo que tiene una merma del 20, necesitamos 36 años. Eso fue la mano en el bolsillo de la ley. Todo lo demás, son cuestiones transitorias. Estos son permanentes y la gente lo va a ver de por vida eso, de por vida. Se está hablando también mucho, el mismo gobernador y ministros, de sacar la ley de enganche a los judiciales. Bueno, por ahora no tenemos conocimiento de un proyecto en ese sentido. Pero sí tenemos que estar atentos. Y yo le pido al gobernador, así como nos ve enfático en la defensa de los derechos, que para cualquier modificación o proyecto, un nuevo mapa judicial e incluso el régimen salarial, hable con los trabajadores, que es lo que corresponde, porque los trabajadores son el pulmón del Poder Judicial. Y tiene que saber que este régimen salarial, que tiene una vigencia de casi 30 años, trajo paz y tranquilidad al Poder Judicial, donde no hubo conflicto. Por lo tanto, avanzar en ese sentido va a generar más problemas que soluciones. Va a traer las paritarias judiciales a la provincia, entre otras cosas. Y yo sinceramente no sé lo que están pensando, porque el régimen salarial nuestro, la porcentualidad nuestra es al propio vocal y el vocal está equiparado en la nación. Pero hoy ellos están planteando, y de los cuales no está mal, un nuevo mapa judicial, a donde se necesitan otro juzgado, donde un juzgado tiene menos carga laboral. Yo creo que eso tiene que ser de un diálogo permanente de los tres poderes del Estado, porque la ley orgánica sale del Poder Legislativo, es la que crea los juzgados, el Poder Judicial conoce las necesidades, la manera de ejecutarlo, y el Poder Ejecutivo es el que asigna los fondos presupuestarios para llevarlo adelante. Pero si no hay un diálogo institucional, cuando hablo del Estado provincial, de los tres poderes, iba a ser difícil. ¿Qué respuesta le podemos dar hoy a un compañero que rindió hace 3 años y el gobernador hace 1 año no le firma el decreto? Habría que preguntarle al gobernador por qué no firma el decreto.
¿Y sí? Y sí, ¿no? Es decir, yo me puedo enojar con el gobernador, ¿pero qué sentido tiene? El que tiene que dar respuesta a él, porque cuando nosotros hablamos con el doctor Bastía, lo tiene el gobernador. Cuando hablamos con la doctora Tonero, que tiene licencia en el MPA trabajando como asesora jurídica con Bastía, lo tiene el gobernador. Cuando hablamos con el doctor Santiago Mascheroni, lo tiene el gobernador. Cuando hablamos con el doctor Pablo Cocosioni, lo tiene el gobernador. Cuando habla la Corte con los ministros, con los colaboradores, lo tiene el gobernador. Todo llega al gobernador. Pedimos una audiencia y el gobernador no nos responde, no nos contesta. Es decir, estamos en una encerrona. Yo creo que en el tribunal haremos visible esta situación. ¿Cuándo es el encuentro para determinar el paro del jueves? ¿Mañana dónde? Mañana a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana en Santa Fe, y en todas las sedes de la provincia hay asamblea con una moción de comisión directiva para un paro sin asistencia para el jueves. Si no tenemos ningún tipo de... Hace mucho tiempo que no veo esto en el sindicato judicial, que haya un paro sin asistencia. Sí, hace mucho que no existe, y si tienen otros paros de la CGT, vos te debes correr. Sí, sí. Puntual, son paros puntuales. ¿Pero forma particular de usted? Claro, ¿no? claro. Nosotros, pertenecientes a la CGT, hemos acompañado todos los procesos de la CGT y hemos hecho paro en su momento por cuestiones puntuales como por ganancias y por otras cuestiones, pero así, con esta característica no. No hemos hecho en su momento. Hoy queremos un tribunal sin gente, un tribunal vacío. Que el gobernador tome noticia que con poco y con diálogo él puede llevar adelante su proyecto político de la mejor manera. Pero ese proyecto político no tiene por qué cercenar derechos de nadie. Que escanee a los que lavan dinero, no a los trabajadores. Que nosotros no tenemos nada que esconder. Es difícil la situación hoy en las relaciones entre las organizaciones sindicales, son varias, y el gobierno provincial esto, porque a ustedes lo citaron para un sábado a las 8 de la mañana. A nosotros nos citaron un sábado a las 8 de la mañana, concurrimos, tengo que decir la verdad, han sido muy correctos, muy amables, Santiago Mascheroni, el doctor Cocosioni, nos explicaron cuál era la postura del gobierno. Obviamente nosotros no compartimos su posición y bueno, ellos se habían comprometido en gestionar ante un gobernador una audiencia. Y en esa audiencia le diremos todo lo que estábamos hablando acá, las reivindicaciones, pero hoy en particular quiero hacer hincapié en algo, Carlos. Hoy estamos hablando por la dignidad, no estamos hablando de un retroactivo. Estamos hablando de la dignidad de una familia, de un trabajador que está alquilando, que tiene chico en la escuela, que tiene que volver a rendir, que no sabe si le firman. Ahora, ¿por qué tiene que pasar esa zozobra? Ahora, también tienen que tener en cuenta, me pongo del otro lado, el gobernador Puyaro sacó 1.100.000 votos en las últimas elecciones. Bueno, nosotros lo respetamos, pero no le da derecho a violar la Constitución. ¿Qué es lo que nos une a nosotros, Carlos? Es la Constitución nacional y provincial. En Argentina hubo guerras civiles, más de 50 años. La provincia de Buenos Aires se incorporó en 1860. Y la primera Constitución Nacional de 1853. ¿Y cuánto nos costó al país llegar a esa Constitución? Entonces él tendría que ser el primero en respetar la Constitución. Si la Constitución dice que la Corte nombra a los empleados y los funcionarios por concurso y los propone al Poder Ejecutivo, bueno, que la cumpla la Constitución. Langela, muchas gracias, mucha suerte para todos los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y un saludo a tu audiencia. Juan Pablo Langela, secretario general de los trabajadores aquí en Santa Fe, judiciales. Hay preocupación, incertidumbre por el futuro cercano de los trabajadores. Las familias no hablan de cómo te fue en el trabajo. Cuando se sientan a comer, habla la esposa, los hijos y le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás preocupado? Están alterados a la hora de sentarse a charlar con la familia. Esto está pasando. Lo recesiona el Sindicato de Trabajadores Judiciales aquí en Santa Fe. Ya venimos, después de la pausa.